Muy bien, y vamos a dar inicio al bloque. Y este bloque está llamado el tratamiento para la reducción de riesgos de fracturas, parte 2. Yo no soy Fernando García, soy Geraldine Altamar y soy orgullosamente ortopedista. Y me siento complacida de decirles que ustedes van a ver y escuchar en estos momentos 3 presentaciones magníficas, empezando por el doctor Michael McClune. Michael es un endocrinólogo que tiene un especial interés en enfermedades metabólicas y óseas y trastornos del metabolismo del calcio. Él es fundador del Centro de Osteoporosis de Oregon en Portland y pues, pienso que todos los que trabajamos en osteoporosis hemos leído alguna vez algún artículo del doctor Michael McClune, hemos visto una presentación de Michael McClune o recientemente que estuvo en Colombia pudieron asistir a las presentaciones de Michael McClune. Es miembro honorario de muchas asociaciones, es miembro honorario de nuestra asociación. Los invito a acompañarnos en la sesión de clausura en donde vamos a estar con él como miembro honorario. De segundo, vamos a ver y escuchar al doctor David Kendler. El doctor David Kendler es quizás uno de los hombres que más estudios tiene de osteoporosis en el mundo y es de una persona con un gran conocimiento y una humildad tremendamente admirable. Él es profesor de medicina, endocrinólogo y nos acompaña desde Vancouver, Canadá. Y tenemos el gusto de presentar al doctor Serge Ferrari. El doctor Serge Ferrari es de Suiza, él es el presidente del Departamento Académico de Medicina y la Universidad de Ginebra y trabaja en el Hospital Universitario de Ginebra, además de ser el jefe de laboratorio de enfermedades óseas. También es un gran conocedor de la osteoporosis, tiene grandes publicaciones y vamos a aprender seguro muchísimo de ellos. Entonces los invito a seguir con las conferencias de este bloque. Hola y buenos días con todos. Estoy muy contento de ser parte de la conferencia ACOM de este año. Lamento que tenga que ser virtual, sería mucho más entretenido que estuviéramos todos juntos. Se me ha pedido que hable del debate entre el uso de drogas osteoanabólicas o antirremodelación como terapia de primera línea en pacientes con osteoporosis. Ya han oído sobre las guías de manejo de osteoporosis y sobre el uso de distintas medicaciones de forma secuencial. De manera que esto será algo adicional a los comentarios que ya hemos hecho. Nótese mi afiliación y mi declaración de mi asociación ya por varios años con Amgen. Y por supuesto estaremos mencionando algunas drogas que fabrica Amgen. Entonces, ¿qué drogas deberíamos utilizar para empezar la terapia? Pues deberíamos para eso recordar las bases de lo que es la osteoporosis. La osteoporosis no es solamente una baja densidad ósea. Como saben, es todo un proceso que resulta por la pérdida progresiva de hueso, que empieza en la menopausia con las mujeres y con la edad en hombres y mujeres. Esto lleva a una reducción gradual de la masa ósea total. Pero más importantemente, esta pérdida de hueso lleva a un deterioro de la microarquitectura tanto del hueso trabecular como del hueso cortical. Todos conocen las imágenes que se muestran hacia la derecha de esta diapositiva, que ilustran la diferencia estructural entre un hueso osteoporótico comparado con un hueso de una persona joven y normal. Entonces, hay que recordar esta anormalidad estructural que explica esta reducción en la fuerza del hueso. El tratamiento ideal para la osteoporosis no solamente mejoraría la densidad y la masa ósea, sino que también restauraría la estructura ósea a lo normal para mejorar la fuerza y reducir el riesgo de fractura. Como ya hemos oído, hay una serie de medicamentos que están disponibles para el tratamiento de la osteoporosis que caen en 2 categorías grandes
sean estas dos antirremodelación, que incluyen los agonistas de estrógenos, los bifosfonatos y el denosumab. Y hay dos clases de medicaciones osteoanabólicas, los análogos de paratormona, la teriparatida, ya lo conocemos varios, en mi país también está disponible la abaloparatida, y finalmente el romosozumab como inhibidor de la esclerostina. Hay una diferencia importante entre estos dos medicamentos, antirremodelación y osteoanabólicos, y es cómo actúan sobre la formación de hueso. Obviamente los anabólicos aumentan la formación de hueso, mientras que los antirremodelación no solamente reducen la resorción ósea, sino que también reducen la formación de hueso. Hay que recordar eso. La diferencia entre estas dos categorías de drogas osteoanabólicas tiene que ver con sus efectos sobre la resorción. La paratormona aumenta la resorción, mientras que el romosozumab reduce la resorción. Entonces hay diferencias entre el equilibrio óseos en ambas terapias, y eso se refleja, ya veremos en un momento, en la magnitud de cambios que observamos en la densidad ósea. Ahora, el mecanismo por el cual ocurre esto con las drogas antirremodelación, al menos en los primeros 2 años, simplemente es llenar el espacio de remodelación que se forma cuando empieza el tratamiento, o como se ve ese aumento grande en la densidad del hueso con los osteoanabólicos. Eso se debe en cambio a la estimulación de los osteoblastos y la producción de nuevo hueso. Pero quizás la diferencia más importante sea que las drogas antirremodelación solamente preservan la microarquitectura tal como está, pero por otro lado no la pueden mejorar, mientras que los osteoanabólicos, tanto la teriparatida como el romosozumab, y esto lo confirman estudios de biopsia, que efectivamente mejora la arquitectura trabecular, cambiando aquellos usos débiles de la arquitectura trabecular y devuelven a estas placas fuertes y densas de hueso para mejorar la fuerza y la resistencia del hueso. Hay otro punto importante además cuando tomamos esa decisión, es decir, con cuál droga comenzar. Y esto tiene que ver con los datos recientes que ilustran que un aumento importante de la densidad ósea se asocia con una reducción importante del riesgo de fractura. Los datos han demostrado, y se muestra hacia la izquierda los dos paneles, con el estudio de metaregresión del FINH, y ahí se muestra los cambios en la relación entre los cambios en la densidad ósea relacionada con la terapia y la reducción del riesgo de fracturas, tanto de cadera como de columna vertebral. Y hay una asociación clara. Entre mayor sea el aumento de densidad ósea, mayor es la reducción en el riesgo de fractura. Además, para complementar esa información, tenemos este estudio ARCH, en el cual el alendronato y el romosozumab fueron comparados en los grupos. Y los cambios, o es decir, el valor del tratamiento sobre la cadera después de 1 año de tratamiento, sea con alendronato o con romosozumab, fue comparado con la incidencia de fracturas en el año siguiente. Durante este periodo todos los pacientes en cambio recibieron alendronato, y observamos que hay una relación directa. Entre mayor sea la densidad ósea, se va reduciendo de forma casi lineal el riesgo de fractura. Esto es claro en pacientes tratados, pero es importante notar que la relación entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fracturas sigue estando determinado por el tratamiento de osteoporosis. Me he tomado la libertad de recopilar datos de 2 o 3 estudios para tratar de comparar y ilustrar las diferencias en la respuesta a la densidad mineral ósea a lo largo de un periodo de 12 a 18 meses, comparando los osteoanabólicos como el romosozumab en azul y los antirresorción que está en amarillo. Y vemos que hay un aumento mucho más importante que favorece al grupo osteoanabólico. Aquí se muestra dentro del gráfico también los niveles de densidad mineral ósea después de 10 años de terapia, comparado denosumab contra el alendronato, hacia la izquierda y a la derecha para densidad mineral ósea en cadera.
vemos que a los 12 meses de romosozumab tenemos la misma cantidad de densidad mineral ósea lograda después de 10 años de tratamiento con alendronato. Entonces, realmente es incuestionable, es indiscutible que el balance óseo positivo favorece al romosozumab y aún resulta en una densidad mineral ósea mucho mayor en mucho menor tiempo. Y pues también el efecto de los osteoanabólicos sobre la densidad ósea, además de tener un efecto mayor y mejor en pacientes que no han recibido otro tratamiento, parece que este efecto es mucho más importante comparado con pacientes que han recibido denosumab o otras drogas antirresolución. Aquí, por ejemplo, tenemos una comparación de los 12 meses con teriparatida versus pacientes tratados con romosozumab como primera línea de tratamiento. En verde están los bifosfonatos y los pacientes que se pasaron de denosumab a estas drogas en azul celeste. Tanto en la columna vertebral y en la cadera son estas mediciones. En ambos sitios del esqueleto y comparado también con pacientes que habían recibido tratamiento antirresolución anterior, vemos que la diferencia es menor. Esto se ha documentado también en todo el resto del mundo. En el estudio japonés vemos cambios en la densidad de la columna lumbar después del uso de romosozumab en pacientes que no han recibido ningún otro tratamiento, y les va mejor comparados con aquellos que recibían de bifosfonatos, denosumab o teriparatida. Claramente la respuesta de la densidad ósea la diferencia no es tan grande para aquellos que habían recibido estas tres medicaciones. La más baja, de hecho, era aquellos que fueron tratados con denosumab, que además es el antirresolutivo más potente. Pues el efecto de la terapia se predice con el nivel de recambio óseo, por supuesto. Y por supuesto, el denosumab, que es un inhibidor importante de la resolución, pues claro, tiene sentido que el cambio en la densidad no sea importante. Pero claro, esto es consistente con el concepto de por qué deberíamos considerar los osteoanabólicos como primera línea de tratamiento o como segunda. Más importantemente, hay estudios que demuestran una superioridad de la teriparatida y el romosozumab, comparados en este caso con terapia con bifosfonatos. Ya conocen el estudio Vero, que se muestra hacia la izquierda, y el estudio Arch también, que está hacia la derecha, en el que la teriparatida y el romosozumab demostraron ser superiores en términos de reducción de riesgo de fracturas comparados con el residronato o con alendronato. Entonces, tenemos datos muy buenos para apoyar esta idea de que entre mayor sea el aumento en densidad mineral ósea, mayor será la caída del riesgo de fracturas. También se presentaron datos comparando el efecto del romosozumab con el denosumab, tanto en la densidad mineral ósea como en riesgo de fracturas. Aquí están las respuestas en densidad mineral óseas. Este es un análisis post-hoc del estudio FRAME. Aquí se consideran los cambios que ocurrieron a lo largo de 2 años. Un grupo de romosozumab por 12 meses versus un grupo de denosumab por 12 meses versus denosumab por 24 meses. Y aquí se comparan los pacientes que habían recibido denosumab por esos 2 años versus el romosozumab. Se midieron tanto en la columna lumbar como en los huesos de la cadera. Y el romosozumab seguido por denosumab tuvo una respuesta que era prácticamente el doble comparado con el denosumab solo. Y en este análisis post-hoc también, y en el resultado de las fracturas, pues en la columna lumbar vemos que hay una caída de la incidencia muy importante en aquellos pacientes que habían recibido romosozumab seguido por denosumab, comparado con aquellos que habían recibido solo denosumab. Y luego, viendo el riesgo de fracturas clínicas, fracturas no vertebrales o fracturas de cadera, vemos que hay una ventaja numérica del romosozumab que es clara sobre el denosumab, a pesar
del hecho de que por estos números pequeños, que estos cambios no fueran estadísticamente significativos. Entonces, comparado con bifosfonatos como con el denosumab, los osteoanabólicos son claramente superiores en términos de la reducción del riesgo de fractura. Otro punto muy importante es que la protección contra fracturas que ocurre con un curso de terapia osteoanabólica persiste, y persiste por al menos por 2 años después de que los pacientes completan esa transición a un agente antirremodelación. Como habíamos dicho en la conferencia del Dr. Khan, pues es importante que estos osteoanabólicos sigan con un antirresortivo para mantener el beneficio, pero ese beneficio antifractura también persiste. Estos dos estudios muestran eso. Aquí en la mitad tenemos datos del estudio FRAME, el comportamiento durante el primer año para pacientes que recibieron ya sea placebo o romosozumab, y había una incidencia de fracturas vertebrales de casi 73% menor comparado con el grupo placebo. Y en el segundo año del estudio, los pacientes en ambos grupos recibieron denosumab, y al final del segundo año la reducción relativa de riesgo en fracturas vertebrales se mantenía en 75%. Eso quiere decir que durante el segundo año del estudio FRAME, durante el que los dos grupos de pacientes recibían la misma terapia, hubo una reducción del 80% de riesgo de fracturas vertebrales en aquellos pacientes que habían recibido anteriormente el romosozumab. Eso mismo vemos en el estudio Active Extend. Mientras que los pacientes recibían alendronato después de haber recibido abaloperatida, mostró resultados muy similares. En el estudio ARCH se muestra lo mismo. El romosozumab fue más efectivo a los 12 meses que el alendronato, y ese beneficio se confirió a lo largo del segundo año del estudio también. Esa misma información se observa aquí, la incidencia acumulativa de fracturas no vertebrales o de fracturas clínicas en el estudio de abaloperatida y el estudio del romosozumab. En este caso, la reducción del riesgo de fracturas observada aquí con abaloperatida a los 18 meses persistió por 2 años más, mientras que todos los pacientes en ambos grupos recibían alendronato. Y lo mismo estamos observando en el estudio ARCH, que la protección a fracturas para fracturas no vertebrales y clínicas observadas a los 12 meses persistieron durante toda la extensión del estudio, cuando todos los pacientes en ambos grupos estaban recibiendo alendronato. Entonces, ese es un punto muy importante, y particularmente cuando hablamos de la relación costo-beneficio de la terapia, claramente no deberíamos limitar el estudio a los 18 o 20 de terapia antirresortivo y osteoanabólica, sino también hay que considerar el beneficio que dura a lo largo del tiempo solo por ese tratamiento osteoanabólico. Entonces, volvemos ahora a la pregunta de la conferencia. ¿Qué tipo de medicaciones deberían ser utilizadas como primera línea de tratamiento en osteoporosis? Pues la primera conclusión es que, en mi opinión, los osteoanabólicos deberían ser los primeros que se utilizan para tratar la osteoporosis, debido a todas las conclusiones que hemos sacado. La ganancia en densidad mineral ósea es mayor, es más rápida también con agentes osteoanabólicos comparados con aquellos antirresortivos. Ahora, solo los agentes antirresortivos son capaces de restaurar la arquitectura desordenada a un estatus normal. De hecho, estamos revirtiendo el proceso mucho mejor de la osteoporosis mucho mejor. Y como hemos visto también, los osteoanabólicos son superiores a los antirresortivos para reducir el riesgo de fractura. Y finalmente, el comentario más importante es que tanto el aumento en densidad mineral ósea y la protección contra fracturas que dan estos 12 a 24 meses de terapia no osteoanabólica persisten esos beneficios por lo menos 2 años después de la transición a un bifosfonato o denosumab. Ahora, ¿qué dicen las guías sobre lo que deberíamos hacer? Pues las guías dicen que deberíamos tomar decisiones o las terapias iniciales de los pacientes basándonos en el riesgo actual del paciente en el momento en lo que nos encontramos.
En pacientes con riesgo moderado podríamos utilizar un medicamento de administración semanal como el raloxifeno. Si es que el riesgo alto, típicamente se dan denosumab y fosfonatos como terapia de primera línea. Y los agentes osteoanabólicos se reservan típicamente para aquellos pacientes que están con un muy alto riesgo o con riesgo inminente de fractura. Ahora, la restricción de estos agentes anabólicos solamente para los pacientes de muy alto riesgo realmente no tiene mucho sentido clínico o intuitivo. Simplemente se basa en el precio del medicamento. Entonces es intuitivo, diría yo, que si es que uno tiene un paciente con osteoporosis con baja densidad mineral ósea y que tiene una microarquitectura alterada en el hueso, pues sería adecuado primero tratar con un agente anabólico para mejorar la estructura ósea y para mejorar más rápidamente la densidad ósea y para mantener a ese paciente en este nuevo estándar, en esta nueva calidad de vida. Ahí luego si pasara a una antirresorción, eso sería mejor probablemente en lugar de mantener esta arquitectura defectuosa y tal que se siga dañando. Entonces hemos visto y hemos demostrado que esta premisa es correcta con la evidencia que hemos revisado, y pues es mi opinión personal que si no fuera por el costo del medicamento, la primera línea de tratamiento con un anabólico debería ser considerada para todos los pacientes con osteoporosis, para pues aprovechar la capacidad restaurativa tanto del osteoanabólico y la mejoría en densidad mineral ósea y con la microarquitectura ósea. Dicho eso, muchas gracias por su atención. Espero ansioso las siguientes presentaciones y pues aprenderemos más del tema en las presentaciones del Dr. Kindler y del Dr. Ferrari, y pues espero la sesión de discusión con todos ustedes. Muchas gracias. Es el Dr. David Kendler, soy profesor de endocrinología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá. Y es un gran placer para mí dirigirme a ustedes, amigos y colegas en Colombia. Y hablaremos sobre el romosozumab en terapia anabólica en el tratamiento de pacientes con osteoporosis. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Y pues en esta breve presentación voy a hablar de los estudios seminales que definen la eficacia y la seguridad del uso del romosozumab en pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Son 4 estudios: el FRAME, el ARCH, el BRIDGE y el STRUCTURE. Después hablaremos un poco sobre los subestudios que se han publicado desde entonces a partir de estos ensayos clínicos grandes y cómo nos dan más información sobre el papel del romosozumab. Y finalmente haré un desglose de los datos que hablan de antirresortivos y diferentes terapias anabólicas que tenemos en nuestro arsenal terapéutico. Entonces, primero hablemos un poco de información básica que es necesaria, ¿no? Típicamente tenemos osteoclastos que se encargan de la resorción del hueso, después invaden los osteoblastos y que vuelven a conformar el hueso hasta el punto en el que estaba originalmente compuesto. En el caso de la osteoporosis posmenopáusica, pues hay una resorción excesiva por parte de los osteoclastos, las brechas o las zapas son muy grandes y pues esta hendidura no es totalmente rellenada. Para esta terapia se utilizan bifosfonatos, moléculas dirigidas a receptores de estrógenos y terapia de reemplazo hormonal. También se utiliza la hormona de la paratormona, que es un anabólico de hueso que tiene un efecto tanto en la estimulación de los osteoclastos para resorber el hueso, pero aún más para estimular el osteoblasto para la generación de nuevo hueso. Y la mayoría de ese hueso nuevo se genera dentro del espacio resorbido, con menos cantidad formada en superficies adyacentes como exceso de hueso. Es decir, este es un anabólico basado en exceso de remodelación, y unos ejemplos buenos son la teriparatida o la baloparatida.
Y el anticuerpo monoclonal de estiroxina, el ramos-o-sumab, tiene un efecto anabólico, por supuesto, pero tiene una acción dual. Suprime la resorción del osteoclasto y al mismo tiempo estimula al osteoblasto para formar nuevo hueso. A diferencia de los anabólicos basados en la remodelación, la mayoría de este hueso nuevo, 95%, aparece en superficies de hueso adyacentes y pues una menor cantidad se forma dentro del espacio de resorción. Entonces, los estudios seminales para validar la eficacia y la seguridad del romosozumab en el tratamiento de osteoporosis postmenopáusica fueron el estudio FRAME y el estudio ARCH. El FRAME fue un estudio en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis definido como una T-score de densidad mineral ósea menor de 2.5, o sea, menor de menos 2.5, pero mayor de menos 3.5. Y se les dieron en uno de los tratamientos, romosozumab semanal o placebo, y en el segundo año hasta el tercer año recibieron denosumab de libre uso. Entonces aquellos que estaban en placebo recibieron un año de placebo y un año de denosumab, y las que recibían romosozumab tuvieron primero un año de romosozumab y luego un año de denosumab. La variable principal de ese estudio al año y a los 2 años después de un año de placebo versus un año de romosozumab demostró que hubo una reducción de 73% en la incidencia de fracturas vertebrales nuevas. Esa fue la variable principal. Y la covariable principal fue la reducción de fracturas vertebrales a los 2 años. Por lo tanto, aquí en gris están aquellos que recibieron un año de placebo y un año de denosumab. Y en lila está el tratamiento de romosozumab más el año de denosumab. Entonces aquí se ilustran los resultados para las variables principales. Y el segundo estudio clínico, el ARCH, fue diseñado para demostrar el beneficio adicional de utilizar terapia anabólica ósea adicional más un antirresortivo al mismo tiempo. Sabemos que reduce las fracturas, que aumenta la densidad mineral ósea hasta cierto punto. Pero ¿cuál es ese beneficio adicional de utilizar una terapia anabólica además de un antirresortivo? Pues entonces el estudio ARCH involucró una población de mayor riesgo. Estos pacientes tenían ya fuera 1 o 2 factores de riesgo, una fractura patológica o 2 fracturas menores o una en la columna vertebral o una fractura de cadera, y se aleatorizaron a un año de romosozumab o un año de alendronato, recibiendo alendronato open label hasta que hubieran un número suficiente de fracturas vertebrales o de cadera. Fue un estudio de casi 4.000 pacientes, pero claro, era una población de mucho mayor riesgo porque era bastante mayor. Ahora, los resultados de este estudio, muy parecido al estudio que hicimos con teriparatida versus resindronato, pues en aquellos pacientes que recibieron el antirresortivo, el bifosfonato, y aquí el alendronato, casi 12% de ellos al final de esos 24 meses tenían una fractura vertebral nueva, muy parecida al anterior, y una reducción de riesgo muy parecida. 48% de reducción de riesgo en el riesgo de fractura vertebrales después de 2 años de terapia. Y en el caso del romosozumab, en el grupo del romosozumab, fue realmente un año de alendronato y un año previo de romosozumab. Si nos fijamos al tiempo hasta la primera fractura clínica, vemos una reducción importante de las fracturas clínicas hacia el final del estudio. Acumulándose, llegaban hacia el 27%. Y por supuesto, eso se acompañaba con una mejoría significativa en la densidad mineral ósea. Vemos en el grupo del romosozumab que aumentó la densidad ósea en casi 14% y se mantuvo a medida que los pacientes hacían la transición al alendronato. Y es mucho más importante ese aumento del 5% en el primer año con alendronato. Y pues también con el romosozumab vemos un aumento de casi el doble en la densidad mineral ósea, y por lo tanto ese beneficio también se mantuvo mientras se hacía la transición al alendronato. Ahora, un estudio posterior hecho por Jack Brown, un colega canadiense, se fijó en la densidad de la mineral ósea en la columna lumbar, del segmento QCT, que se fija específicamente en los compartimentos de hueso cortical y trabecular, y eso se hizo como subestudio del estudio ARCH.
fue un total de 90 mujeres, más o menos la mitad de ellas reciben romosozumab y la mitad alendronato. Y podemos ver claramente que existe un beneficio claramente mayor en la densidad mineral ósea integral, en la cortical y en la trabecular al final de sus 12 meses cuando se utiliza romosozumab comparado con 12 meses de... Y ese beneficio persistió a medida que los pacientes con romosozumab hacían esa transición hacia la terapia con alendronato. Entonces todos los compartimientos, el cortical, trabecular con alendronato, de hecho mostraron mejoría en la densidad mineral ósea. Y además, cuando se tienen estos estudios de la columna dorsal altamente detallados, uno puede hacer muchos análisis para determinar la fuerza del hueso. Cuando se hizo eso, se vio que la fuerza del hueso está muy mejorada en pacientes que han recibido un año de romosozumab comparado con aquellos que han recibido alendronato por un año. Y de nuevo, esa mejoría persiste hacia el final del periodo de 24 meses. Entonces, existe una advertencia sobre el riesgo cardiovascular con romosozumab. Entonces, sí quisiera yo dar una pequeña explicación de dónde viene ese riesgo o esa advertencia y cómo se interpreta. Si nos fijamos en el estudio FRAME, podemos ver que los resultados cardiovasculares son similares en pacientes que reciben romosozumab, en naranja, comparados con el placebo, en azul. Y eso va por evento cerebrovascular no fatal, infarto no fatal, eventos cardiovasculares o cerebrales severos. Realmente no hay diferencia. Sin embargo, si nos fijamos en las poblaciones mayores en el estudio ARCH, vemos algunas cosas. Primero, que los ejes son muy diferentes. Por lo tanto, estos pacientes tienen casi el doble, comparado con el estudio en FRAME. Y además hay un desequilibrio en todos los eventos adversos cardiovasculares. La mayoría de estos eventos ocurren en pacientes con romosozumab durante ese año comparado con aquellos que recibían alendronato durante el mismo año. Entonces, estos son los datos de apenas de un año de análisis apenas. Si vemos al estudio completo, pues vemos que el estudio se desarrolló un año con placebo o con romosozumab, en donde los pacientes todos fueron transferidos al denosozumab open label para los siguientes años. Y en el caso de esos que recibían romosozumab versus seguido por denosumab o placebo seguido luego por denosumab, realmente no tenían diferencias cardiovasculares. Eso para el FRAME. Pero en el estudio FRAME, aquellos pacientes que se compararon con el grupo del alendronato, vemos que claramente sí se comportó distinto en el primer año, donde casi no hubo eventos cardiovasculares durante los primeros 9 meses, sobre todo del estudio, mientras que en el grupo del romosozumab, como se esperaba, había una acumulación gradual de estos eventos adversos, no solamente con el romosozumab, sino incluso después de que hicieron la transición al alendronato. Y de forma muy interesante, al final del estudio clínico, hasta los 36 meses, diferencias significativas en estos eventos, es decir, entre los que recibieron romosozumab de entrada y aquellos que recibieron alendronato desde el principio del estudio. Entonces las diferencias desaparecieron al final del estudio. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿será que el alendronato previene los eventos cardiovasculares? Pues hay un estudio hecho por el Dr. Reed hace algunos años, en el que aleatorizó a miles de mujeres a una infusión de 18 meses con alendronato versus placebo. Y vieron que en este estudio de hecho había bastante menos fracturas, pero también había una mortalidad reducida. En las publicaciones más tardías se fijó en la incidencia de infarto de miocardio en aquellas mujeres que recibían placebo versus alendronato, y vio que de hecho había una reducción significativa. Y pues ese comportamiento equivalente en el número compuesto de eventos cardiovasculares mostró una tendencia parecida. Entonces está la pregunta: ¿será que los bifosfonatos pueden prevenir eventos cardiovasculares? También hubo otro estudio más reciente y publicado recientemente que se fijó en todos los estudios publicados de bifosfonatos versus denosumab. No vemos que el denosumab da riesgo cardiovascular. Sin embargo, cuando se comparan uno a uno bifosfonatos versus denosumab, los estudios mostraban que algunos tenían menos riesgo con el denosumab, pero
La mayoría de hecho mostraban un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares en pacientes con denosumab comparados con aquellos que utilizaban bifosfonatos. Y entonces, si se trae todo eso dentro de un metaanálisis, había una diferencia de 50% en incidencia de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que recibían bifosfonatos comparados con el denosumab, perdón. Entonces está la pregunta, ¿será que los bifosfonatos son protectores? Y no, sin embargo no explica por qué un placebo no ilustra la misma distinción en el caso de que se tengan pacientes con bifosfonatos y aquellos que no. Discutamos entonces algunas formas de preparar nuestras terapias con denosumab o con tratamientos similares para osteoporosis y ver cómo se compara. Primero, el estudio de registro llamado Structure, que es romosozumab versus teriparatida, tenían algo más de 400 mujeres entre las edades de 55 y 90 con osteoporosis posmenopáusica, y para ser incluidas en el estudio tenían que estar tratadas por bifosfonatos por más de 3 años, por una media de 6 años, y fueron luego aleatorizadas a un año de romosozumab versus un año de teriparatida. Y aquí podemos ver hacia la izquierda, la densidad total en la cadera, así como la longitud femoral y la densidad en la columna vertebral. Fueron aleatorizadas en romosozumab versus teriparatida para un solo año. Hay que recordar que todas estas pacientes habían sido pretratadas con una terapia con bifosfonatos durante un tiempo extendido. Y si vemos una ralentización del efecto, y un efecto que se ve en la densidad mineral ósea en ambos grupos, el de romosozumab y teriparatida, comparado con muy similar al del denosumab. Y pues aquí también se hizo la medición en el cuarto del fémur proximal y con la densidad cortical y trabecular del hueso, y en todos los casos se vio que el de romosozumab era más eficaz comparado con la teriparatida después de un año de tratamiento. En ese mismo estudio pudimos encontrar unos análisis de elementos finitos para calcular la fuerza o la resistencia del fémur proximal. Dentro de este cálculo, el romosozumab también demostró que a los 6 y a los 12 meses tenía una fuerza ósea en la cadera muy superior a los pacientes, comparada con pacientes que habían tomado teriparatida. Hizo otro estudio por el Dr. Ken Poole, involucró una modelación de las vértebras y las modeló según las tomografías que se hicieron en pacientes de estudios en fase 2 de romosozumab versus teriparatida, y se fijan los niveles basales y los datos después de 12 meses, similar a como lo hizo el estudio Structure. Y pues en el grosor cortical y endocortical hubo aumentos más importantes que favorecen el romosozumab. En el grosor endocortical lo mismo. La densidad mineral ósea cortical de hecho no aumentó con la teriparatida. Sabemos que de hecho induce una porosidad endocortical, pero hubo un aumento importante con el romosozumab, y se juntaron ambos para desarrollar un índice que se llama la densidad de superficie de masa cortical, que es mucho mayor en el romosozumab comparado con la teriparatida. Y también generó unas imágenes muy importantes y muy interesantes, ilustrando dónde ocurren estos cambios. Lo que estamos viendo en esta imagen son los cambios que ocurren después de un año, después de la medición basal de la terapia y después de un año de teriparatida, y donde se encuentran los cambios sobre el cuerpo vertebral. Vemos que ese color naranja representan cambios de orden del 10%. El gris quiere decir que no se observa ningún cambio. Con el romosozumab podemos ver que los cambios son mucho más generalizados. Hay mucho menos color gris, una área sin cambios muchísimo menor, y los cambios más importantes, aquellos que llegan hasta el aumento de 30% en la masa, es decir, están en color azul y lila. Y vemos que de hecho existen algunas de estas áreas donde hay unas mejorías muy importantes en esta densidad de la masa cortical. Y en particular, cuando nos fijamos en la ubicación de estas mejorías, están en la parte del cuerpo vertebral que está en mayor estrés, es decir, el aspecto anterior del cuerpo vertebral. Ahí es donde parece que hay la mayor ganancia en esta fuerza del hueso. Entonces, ¿cómo comparamos el romosozumab con el denosumab?
frecuentemente ocurre esa pregunta y vemos que efectivamente tiene un mejor efecto en los bifosfonatos, aunque no hay estudios que comparen romosozumab versus denosumab. Entonces ahora vamos a observar algunos datos presentados primero por Felicia Cosman en ESCIO, es decir, en la reunión de la Junta para Hueso allá en Barcelona. Lo que hizo primero fue fijarse en el estudio FRAME, y eso porque el estudio FRAME había recibido un año de romosozumab y un año de denosumab en la mitad de los pacientes, y luego el placebo con denosumab en la otra mitad. Pero también hubo una extensión en la cual aquellos pacientes que habían recibido placebo antes recibieron 2 años de denosumab. Entonces era posible hacer una comparación entre un año de romosozumab más un año de denosumab versus 2 años de solo denosumab. La forma para hacer eso era utilizar una técnica que se llama modelación según las propensiones. Entonces, toma en cuenta el número de factores de riesgos que pueden afectar las diferencias entre dos grupos distintos, y se trata de ecualizar, de igualar estas condiciones. Entonces, las diferencias entre los grupos de esa forma se compensan. Y claro, aquellos que tenían 2 años de denosumab tenían un año más de tratamiento comparado con los otros, por supuesto, pero también estos otros factores fueron ecualizados entre estos dos grupos. Y lo que se observó es que los efectos sobre la densidad mineral ósea del romosozumab seguido por denosumab en lila comparado con 2 años de denosumab efectivamente tenía un efecto mayor al doble de los efectos positivos sobre la densidad mineral ósea. Es decir, claramente se reacciona mejor a la combinación. En términos de las fracturas, hubo reducciones en el riesgo de fracturas significativas, y también se mostró tendencia a reducir las fracturas clínicas no vertebrales, y los resultados positivos son casi todos para el grupo que había recibido romosozumab y denosumab comparado con el grupo que había recibido 2 años de denosumab únicamente. Entonces, son conclusiones que se pueden sacar a partir de estos 2 tipos de terapia. Un par de diapositivas sobre la enfermedad renal crónica del romosozumab, porque sí tiene un efecto de que suprime la resorción y que genera una regeneración del hueso. Y claro, puede afectar a pacientes que tienen enfermedad renal cuando tienen exceso de resorción y una formación insuficiente de hueso. Entonces, en los estudios FRAME y ARCH hubo una serie de pacientes que tenían enfermedad renal crónica, es decir, una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Y este es un estudio post-hoc que se fijó en las categorías de filtración glomerular mayor de 90-60 y de 30-60, 60-30 y mayores de 90. Y se observó que la densidad mineral ósea en la columna lumbar son básicamente iguales para ambos grupos de función renal, y que son bastante similar a las densidades en el cuello femoral. También el estudio ARCH, cuando se compara con azelendronato en amarillo, hubo algunas ventajas similares parecidas a las del romosozumab sobre el endronato en todos los sitios de medición, en la columna lumbar, en la cadera y en el cuello femoral. Cuando después nos fijamos en el estudio FRAME y en términos de las fracturas, pues también vimos una eficacia antifractura en todas las categorías de la función renal, y todos estos terminan siendo significativos, excepto por este grupo entre 60 a 90 mililitros por minutos. Y finalmente en el estudio ARCH se observaron reducciones significativas en las fracturas en el grupo de romosozumab, que está en verde, comparado con el grupo de alendronato, que está en amarillo, para aquel grupo que tenía más de 90 mililitros por minuto de filtración glomerular, y en el grupo entre 30 y 60 mostrando una tendencia más marcada en la categoría intermedia. Entonces, la eficacia entre antifracturas y la eficacia sobre la densidad mineral ósea parece que se mantienen a pesar de la reducción en la función renal, al menos hasta ese límite de 30 mililitros por minuto. ¿Y qué decimos de los hombres? Los dejé para último. Este es el Papa Juan Pablo II, alguien que sufrió por una osteoporosis severa, murió de falla respiratoria porque no podía ya abrir los pulmones debido a las numerosas fracturas vertebrales. Estuvo el estudio Bridge,
que involucró a casi 300 hombres aleatorizados para romosozumab o placebo por un año, para demostrar que los mismos efectos y hacer un paralelo de los estudios que se habían hecho en mujeres posmenopáusicas. Y pues eso es lo que hacen típicamente las agencias regulatorias para aprobar una terapia antiosteoporótica para hombres. Y así fue el reclutamiento. Se aceptó a hombres que tenían una densidad mineral ósea con una T-score menor de 2 a menos 2.5 o menos de menos 1.5 con una fractura de fragilidad. Y pues vimos que la densidad mineral ósea tenían un aumento de 12% en la columna lumbar comparados con 2.5 en la cadera total, comparado a lo que veríamos con los resultados de romosozumab en los estudios Frame y Arch. Los eventos adversos en general estuvieron bien equilibrados y los eventos cardiovasculares severos ocurrieron en 8 pacientes que recibían romosozumab, o sea 4.9%, versus 2 pacientes con placebo, que tenían 2.5%. Esto no es significativo, son números bastante pequeños. Y si nos fijamos también en los marcadores de recambio óseo, pues también hay efectos muy similares con el CTX, que es un marcador de resorción ósea, que es realmente pacientes con romosozumab y luego termina reduciéndose y bajando nuevamente. Perdón, esta es la P1NP, que primero sube en pacientes con romosozumab y luego vuelve a bajar a medida que avanza el tiempo en el estudio, de forma muy similar a las mujeres. Y ahora sí el CTX, el efecto antirresortivo del romosozumab, siendo bastante suprimido y dura a lo largo de todo el estudio. De nuevo, muy similar a lo que habíamos visto en el estudio en mujeres posmenopáusicas. En resumen, el romosozumab es una terapia antifractura de efecto dual muy efectiva, que es superior a otras terapias. Las preocupaciones sobre el tema cardiovascular con romosozumab siguen todavía bajo evaluación, todavía no tenemos un veredicto. Y los pacientes que tienen enfermedad renal moderada parece que tienen una eficacia y una seguridad equivalente. Y parece que los hombres tienen una respuesta similar en densidad mineral ósea y de velocidad de recambio comparado con las mujeres. Concluyo acá y por supuesto responderé todas las preguntas que deseen durante la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Estoy encantado de hablarles el día de hoy. Tengo memorias muy dulces de haber estado en Colombia. Creo que estuve en Cartagena hace algunos años y claro, espero volver a visitarlos pronto, pero hoy tendrá que ser de forma virtual. Mi título es ¿qué viene después de lograr la densidad mineral ósea objetivo con nuestra terapia con medicamentos? Estas son mis declaraciones de conflicto de interés. Y bueno, ya han pasado unos 10 años desde que empezamos a hablar de esto de hacer tratamiento basado en objetivos en osteoporosis. Y pues se desarrolló un grupo de trabajo entre el ACBMR y el NOF que también participó. Y la conclusión fue que deberíamos tratar de lograr una T-score por encima del menos 2.5 en los pacientes mayores. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un riesgo basal muy alto, deberíamos tratar de lograr T-scores que sean todavía mejores que eso, o sea, por encima de menos 2. Y eso aplicaría también a pacientes mayores o pacientes con fracturas recientes, etc. Ahora, este concepto de tratar basándonos en objetivos o tratar de lograr objetivos que está emergente en nuestro campo todavía, pues saca algunas preguntas. La más importante es cuáles son los determinantes para lograr esa diana de tratamiento individual. Y pues eso tiene dos temas importantes, la droga y el paciente. Entonces, primero, depende de las propiedades del medicamento que utilicemos y la duración del tratamiento, de la terapia, y también de la secuencia del tratamiento que escojamos. En el lado del paciente, el objetivo va a depender de la T-score basal individual y por supuesto de su cumplimiento y adherencia con la terapia, particularmente con la terapia de larga duración. Entonces, sí quisiera yo darles
algo de ese trasfondo y trata de ilustrar el hecho de que, claro, las drogas tienen diferentes propiedades y, por supuesto, la capacidad de lograr sus objetivos serán distintas. Ahora, todos sabemos que, y bueno, además esto se ha demostrado de forma fehaciente con la iniciativa de FENACET, pero entre más densidad ganemos en cualquier sitio con la terapia, pues eso tendrá mejor reducción de factores de riesgo. Esta es una meta regresión. Cada uno de estos gráficos ilustra un tratamiento con una droga, y entre más se logró aumentar la densidad mineral ósea, pues las fracturas, por supuesto. Ese es el primer principio, que un aumento en la densidad mineral ósea también va a reducir las fracturas. Si es que pensamos en otros resultados, como por ejemplo, en este gráfico se resumen los cambios en la densidad mineral ósea a largo plazo con alendronato, con denosumab y con denosumab. Y pues efectivamente se ven que hay unos efectos prolongados con el uso de bifosfonatos. Sin embargo, el denosumab da una ganancia en densidad mineral ósea sostenida y más prolongada. Y pues, claro, para lograr esos objetivos, el denosumab sería superior a los bifosfonatos. Eso quiere decir que, efectivamente, cuando se utiliza el denosumab a largo plazo, lograr estas T-scores por encima de menos 2.0 y cerca de menos 1.5 le va a dar la reducción máxima, la incidencia de fracturas vertebrales en el año siguiente. Y eso es independiente de la edad del paciente, y también es independiente de la presencia o ausencia de fracturas previas. Y por supuesto, aquellos pacientes que tenían una fractura previa, incluso cuando llegan a estas dianas, a estos objetivos de T-score altas, tienen un menor riesgo comparado con pacientes, tienen un riesgo ligeramente mayor que los pacientes que no tienen fracturas, por supuesto. Entonces, estos objetivos están por encima de menos 2 en esta línea en roja en pacientes de mayor riesgo. Como decíamos, depende no solamente de la droga que escogemos y de la duración de exposición al medicamento, sino también en la T-score inicial del paciente. En estos subanálisis del estudio Confidence, pues estratificamos a los pacientes por cuartiles de la densidad mineral ósea basal. Entonces, los pacientes que empezaron con la densidad más baja, aquí en la columna vertebral en menos 3.5, por ejemplo, y aquí en la cadera justamente por debajo de menos 2.5, estos pacientes, a pesar de las ganancias sostenidas de densidad mineral ósea a lo largo del tiempo, de hecho, vimos que ninguno llegó a este objetivo que estaba por encima de menos 2.5 como T-score. Aquellos que estaban en el segundo cuartil mostraron unas densidades ligeramente mejores y tenían, por supuesto, una mejor oportunidad de lograr la diana, el objetivo. Casi todos lograron llegar a cero en la cadera, y aquellos en la columna vertebral, más o menos 50% lograron los objetivos, y así sucesivamente. En resumen, lo que estamos viendo es que cuando tenemos un paciente que empieza con una densidad mineral ósea muy baja, incluso después de exponerlos al denosumab por mucho tiempo, solamente tendrá un éxito relativamente bajo para traer a estos pacientes al objetivo de densidad mineral ósea. Eso quiere decir que necesitamos más estrategias. Una, por supuesto, es utilizar un agente anabólico. En este estudio, por ejemplo, se dio denosumab y teriparatide en secuenciaciones distintas. Y si seguimos la línea azul, estas son las ganancias en densidad mineral ósea en la columna vertebral y en el cuello femoral. Y este radio aquí, en azul, se ve aquellos que empezaron con teriparativas y después cambiaron a denosumab por otro par de años, y vemos que hay un aumento muy bueno, muy progresivo en la densidad mineral ósea en la columna vertebral y también en la cadera, pero que tiene un comportamiento mucho mejor que en la línea roja, que es comenzar con denosumab y después seguir con teriparativa, que no es igual de bueno en la columna y definitivamente es mucho peor en la cadera. La línea verde es la terapia de comida no está frecuente. El punto aquí es que si uno quiere hacer unas ganancias importantes en densidad mineral ósea, aquí 20% en 4 años cerca de la columna vertebral y cerca de 9 a 10% en el cuello femoral y en la cadera en apenas 4 años, pues entonces lógicamente habrá que seguir esta secuencia de la teriparativa primero del denosumab. Eso da una ganancia mucho más rápido comparado con el uso de denosumab o incluso peor.
solo denosumab o solo bifosfonatos. Y hay una estrategia todavía mejor que utiliza romosozumab. Esto de nuevo es para mostrar las conclusiones del estudio ARCH, en el cual se estudió el romosozumab versus el alendronatos en pacientes de muy alto riesgo. Y aquellos que habían llegado a una T-score cerca de menos 2.5 tuvieron una incidencia de fracturas no vertebrales de 3.5%. Y aquellos que llegaron a unas puntuaciones, a unas T-scores alrededor de menos 1.75, de hecho tenían una tasa de fracturas no vertebrales de apenas 2.5%. Es decir, sea romosozumab o alendronato, ocurre lo mismo con el denosumab. Entre mayor sea la T-score que se logra, la mayor sea la eficacia y mejor sea la prevención de fracturas vertebrales. Y de nuevo, enfatizando el concepto de que estos objetos de tratamientos en estos T-scores por encima de menos 2 serán mejores para estos pacientes. Y mejor aún en este ejemplo del denosumab. Entonces vamos a ver de nuevo qué tanto más eficiente es la secuencia, empezando con un anabólico, en este caso romosozumab, seguido por un antirresortivo. Esta es la ganancia de densidad mineral ósea, es decir, una T-score absoluta a nivel vertebral del estudio Freedom y el estudio Frame. En el Frame empezamos con romosozumab por un año, para seguirlo después con denosumab otro año, o sea, 2 años en la secuencia, y ganamos más de un punto completo en T-score en el nivel de la columna vertebral. Para lograr la misma ganancia en densidad mineral ósea solamente con denosumab, como se muestra aquí con el estudio extendido Freedom, se demoraría casi 7 años para llegar a la misma ganancia en densidad mineral ósea que se ha logrado en solamente 2 años con la secuencia de primero romosozumab primero y luego denosumab. Después veremos que uno de hecho puede ir desde un antirresortivo solo como el denosumab por muchos años, y para comprimir ese desempeño en 4 años, si se hace teridaparativa, por ejemplo, primero y luego el denosumab, y comprimir esa ganancia para lograrla en 2 años, denosumab primero y luego seguido por el denosumab. Entonces la combinación y esta secuenciación da una mayor ganancia en densidad mineral ósea y logramos las metas terapéuticas mucho antes comparado con cómo nos pasaba antes. Ahora, si es que logramos este objetivo terapéutico con romosozumab primero después de un año y queremos todavía consolidarlo inmediatamente utilizando alendronato como se demuestra aquí en pantalla con el estudio ARCH, pues eso será suficiente para sostener esa ganancia de densidad mineral ósea que se ha logrado con el romosozumab tanto en la columna vertebral como en la cadera. La estrategia para consolidar una vez que se ha llegado a este objetivo terapéutico, pues se puede dar bifosfonatos, sean orales, como en este caso el alendronato, u otra recomendación podría dar una infusión única de ácido zoledrónico. Ahora, de nuevo, yo quisiera mostrarles aquí la probabilidad de lograr el objetivo terapéutico. Aquí lo definimos como la probabilidad de alcanzar una T-score de menos 2.5 tanto en la columna como en la cadera, dependiendo de la droga que se escoge y la secuencia que se escoge. Entonces, imagínense que estos aquí son mis pacientes que tuvieron una T-score basal de menos 2.8 en la columna y en la cadera. Este paciente aquí, si es que hubiera empezado a tratarle con alendronato por 3 años, pues tendría ya una probabilidad de alcanzar una T-score vertebral por encima de menos 2.5 de más o menos 70%, lo cual es muy buena. Pero la probabilidad de lograr una T-score de menos 2.5 en la cadera será solamente del 20%. Ahora, en el misma paciente, si empezamos con romosozumab y lo consolidamos con alendronato, vemos que la probabilidad de lograr esa T-score de menos 2.5 en la columna es de casi 90%. Y en la cadera, primero con romosozumab y luego alendronato, será cercana al 50% de probabilidad de lograr esa T-score objetivo en la cadera de menos 2.5, empezando en menos 2.8. Pero finalmente, si empezamos con romosozumab por un año y luego vamos al denosumab, que es esta línea en naranja, estamos en casi 100% de probabilidad de lograr esta T-score por encima de menos 2.5 en la columna y logra casi 90% de probabilidad de lograr esta T-score
por encima de menos 2.5 en la cadera. Entonces, de nuevo, dependiendo de qué tan baja sea esta T-score basal y qué tanto tiempo queramos gastar para llegar allá, pues eso depende de la terapia. En algunos casos el bifosfonato será suficiente, pero en otros casos será necesario empezar con un anabólico y luego consolidar inmediatamente con bifosfonato, o si el paciente o la paciente está en un nivel peor de inicio, pues hacer esa transición al denosumab. Entonces, la primera parte sobre el objetivo terapéutico, el objetivo de tratamientos, pues vemos que hay una mejor probabilidad para lograr estos objetivos terapéuticos en pacientes que tienen una densidad mineral ósea baja de inicio, comenzando con teriparatida o aloparatida o romosozumab, seguido después por denosumab, o alternativamente utilizar denosumab, pero en este caso por mucho tiempo, alternativamente a empezar con un bisfosfonato, Sin embargo, cuando empecemos con un agente biológico como la teriparatida, el denosumab o el romosozumab, todas estas drogas tienen efectos reversibles, que son distintos a los bifosfonatos. Entonces, una vez que lleguemos a este objetivo terapéutico con los agentes biológicos, no podemos solo parar, porque si no, vamos a perder su beneficio rápidamente. Por lo tanto, necesitaremos una terapia de consolidación. Como ya hemos dicho, la consolidación de la teriparatida después del denosumab es fácil y puede solo utilizarse bifosfonato. Después del denosumab, como veremos, es más complicado. Entonces, las guías de hecho reflejan ese concepto. Estas son las guías de 2020 de Endo. Entonces, cuando se empieza a utilizar un agente biológico, sea el denosumab o la teriparatida o la aloparatida o romosozumab, y llegamos a un riesgo moderado a bajo, que es nuestro objetivo terapéutico, pues se debe considerar el uso de bisfosfonatos para consolidar la terapia. Eso en contraposición, si se ha utilizado un bifosfonato como un medicamento de primera línea y se ha llegado a ese objetivo terapéutico, que sí ocurre en algunos casos raros, cuando la densidad mineral ósea no era demasiado baja, como saben, hay un efecto rebote del bifosfonato, y en ese caso se puede simplemente darle vacaciones por 2 o 3 años. Pero si empezamos con el biológico, no podemos entrar en las vacaciones inmediatamente. Toca consolidar con el uso de bifosfonatos. Y hemos visto que es suficiente dar romosozumab o alendronato, quizás una infusión de bifosfonatos. Finalmente se trata de estabilizar la densidad mineral ósea. Pero después del uso del denosumab se complican las cosas. Entonces, las guías europeas dicen que si es que uno ya utilizó denosumab por un periodo de tiempo reducido, es decir, hasta 2.5 años, 5 inyecciones, ahí se puede utilizar un bifosfonato oral por 1 año o 2 para mantener esa densidad mineral ósea. Pero si se utilizó denosumab por 3 años o más, entonces el rebote después del denosumab es más severo y se necesita solendronato para consolidar ese efecto y para mantener la densidad mineral ósea en el objetivo terapéutico. Y voy a mostrarles algunos resultados que apoyan ese concepto. Este es un estudio observacional de Nueva York, muy reciente, en pacientes que utilizaron denosumab, detuvieron la terapia, y aquí se dividieron en 4 grupos: aquellos que no hicieron nada más y por supuesto inmediatamente perdieron a lo largo de un año toda la densidad mineral ósea que habían ganado con el denosumab. Eso no lo hacemos. Después trataron de darles risperidone después del denosumab y solo previnieron parcialmente la pérdida ósea. Entonces, si se ha logrado el objetivo después del denosumab, va a uno a caer por debajo del objetivo terapéutico. Sin embargo, cuando se utilizan tanto alendronato oral y ácido zoledrónico en infusión, se logró mantener la densidad mineral ósea en los mismos niveles que había logrado el denosumab. Ahora, tenemos estudios prospectivos que consideran esto también y muestran algunos cambios, algunas sutilezas en los efectos del cambio después del denosumab. En este estudio griego se compararon los efectos de una inyección única de ácido zoledrónico al final de la terapia con denosumab, es decir, al final de la última inyección, 6 meses después de la inyección de denosumab. Y se ven 2 grupos aquí: un grupo que ha recibido menos de 3 años de denosumab y un grupo que ha recibido más de 3 años de denosumab. Y lo que se muestra es que si es que se han recibido menos de 3 años de denosumab,
se le da una inyección de ácido zoledrónico inmediatamente después de eso y se mantienen las ganancias en densidad mineral ósea que habían obtenido con el denosumab sin ningún problema. Pero si damos denosumab de larga duración y se da, digamos, una infusión de ácido zoledrónico, no se puede prevenir la pérdida de la columna. De hecho, existe una relación muy estrecha entre la duración de la terapia con denosumab y la densidad mineral ósea que se va a perder cuando se consolide después con la infusión de ácido zoledrónico. Eso nos dice que una inyección de ácido zoledrónico a los 6 meses probablemente no sea suficiente para mantener la densidad mineral ósea en el objetivo terapéutico después de un tratamiento de denosumab de largo plazo. Y aquí tenemos otro estudio, este es un estudio suizo que muestra los mismos resultados. Sí, el cambio después del denosumab a corto y largo plazo. A corto plazo en negro y largo en rojo. Por supuesto, el denosumab de larga duración lleva a mayor ganancia de densidad mineral ósea, pero cuando se da la infusión de ácido zoledrónico no se logra mantener la densidad mineral ósea completamente, comparado con los pacientes que recibían todo el denosumab solamente, mientras que en los pacientes que lo hacen a corto plazo sí se logra consolidar la densidad mineral ósea. Este es otro estudio en mujeres posmenopáusicas de unos 70 años en promedio que han tenido una exposición prolongada de en promedio 5 años al denosumab y que han logrado sus objetivos terapéuticos con test scores tan buenas como menos 1.4, menos 1.5, tanto en la columna y en la cadera. Y después que fueron consolidadas con ácido zoledrónico en un estudio aleatorizado que dio la primera dosis de ácido zoledrónico exactamente 6 meses después del último denosumab, o esperamos 3 meses, es decir, retardamos esa infusión de ácido zoledrónico después del último del denosumab para permitir algo de recuperación del hueso. En el tercer grupo aleatorizado simplemente hicimos vigilancia con CTX, los laboratorios y demás, y si es que llegaba a cierto nivel que estaba por encima del rango premenopáusico, ahí se daba la primera inyección de ácido zoledrónico. Y también hubo un grupo observacional adicional de pacientes que habían sido tratados anteriormente con bifosfonatos antes del denosumab. Ellos también habían recibido ácido zoledrónico, pero solamente cuando el CTX subía por encima de un nivel umbral que era el rango premenopáusico. Y después fueron seguidos por 20 y 24 meses respectivamente. Se hizo un punto de corte a los 12 meses y se vio recibían ácido zoledrónico adicional si a pesar de la primera inyección el CTX seguía aumentando por encima de estos niveles. Lo que observamos, lo que se demuestra aquí, es que sin importar qué había pasado, si es que había recibido la primera inyección de ácido zoledrónico a los 6 meses después del denosumab, a los 9 meses después del denosumab, o según la vigilancia, casi todos los pacientes recibieron más de una infusión de ácido zoledrónico después del denosumab para contrarrestar el rebote del hueso y para tratar de mantener la densidad mineral ósea ganada. Solamente aquellos que habían recibido algo de bifosfonatos recibieron menos inyecciones de ácido zoledrónico. Entonces, en promedio, en general, todos recibieron al menos 2 inyecciones, pero hubo pacientes que requirieron hasta 5 inyecciones dentro de esos 20 meses después de suspender el tratamiento con denosumab, porque cada vez que volvían con los CTX elevados, solamente aquellos que habían recibido bifosfonatos anteriormente no tenían esa pérdida. Y a pesar de todos estos esfuerzos, a pesar de toda esta terapia de consolidación, lo que notamos es que después de un año después de la última dosis de denosumab, vimos que todo el mundo estaba perdiendo hueso, ¿sí? Aquí se observan, tenemos pérdida ósea en la columna, en la cadera, en el cuello femoral, y vemos que en la columna ahí es donde se pierde más densidad mineral ósea a pesar del ácido zoledrónico. Y de hecho aquellos que recibieron ácido zoledrónico aquí, estos primeros aquí, no exactamente 6 meses después del ácido zoledrónico, sino aquellos que fueron retardados, esos fueron los que perdieron más masa ósea. Cuando se dio el ácido zoledrónico inmediatamente después de los 6 meses de denosumab y luego según necesidad, la pérdida no fue tan grave. Y en el grupo de los bifosfonatos previos vimos que la pérdida ósea no fue tan severa.
Entonces es realmente muy difícil mantener esa densidad mineral ósea dentro del objetivo terapéutico después del denosumab, incluso con inyecciones de ácido zoledrónico. Y pues este es un estudio de nuestros colegas en Bonn que nos muestran más o menos lo mismo. Vemos que la pérdida en densidad mineral ósea después de la descontinuación del denosumab en pacientes tratados con este agente por 5 inyecciones o menos de 3 años, pacientes tratados con 10, es decir, 5 años, o pacientes que tenían más de 5 años con denosumab. Y vemos que efectivamente, a pesar del ácido zoledrónico, todos terminan perdiendo hueso. Y aquellos que han sido tratados a largo plazo por 5 y 10 años terminan perdiendo más hueso que aquellos que habían sido tratados con denosumab a corto plazo. Para concluir esta presentación, diré que todas las secuencias de tratamientos con agentes biológicos tienen que ser completadas con al menos 1 año de terapia de bifosfonatos después de haber logrado los objetivos terapéuticos. El alendronato o el solendronato son suficientes para consolidar las ganancias en densidad mineral ósea después del uso de teriparatida o alaparatida o romosozumab. Es más difícil consolidar la densidad mineral ósea después del uso de denosumab, sobre todo si se ha utilizado por 3 años o más y los pacientes no han recibido antes bifosfonatos. Y en este caso, considerando que muchos estudios muestran que el ácido zoledrónico por sí solo tiene una habilidad única de mantener esa densidad mineral ósea, entonces sugiero quizás se pueda cambiar esa estrategia y utilizar la estrategia de aquí abajo, que es combinar el alendronato oral por 1 año después del denosumab y además con infusiones de ácido zoledrónico si es que el recambio óseo rebota a pesar del alendronato. Es decir, se han visto varios pacientes que siguen con el alendronato después del denosumab y si es que yo veo que se sube su ETX, a pesar de eso, le damos una inyección de ácido zoledrónico, además de todo eso, manteniendo el alendronato por 1 año con la esperanza de que puedan consolidar esa ganancia en densidad mineral ósea en el objetivo terapéutico que habíamos logrado. Con eso dicho, pues quisiera agradecerles mucho por su atención y creo que pues solo nos faltan las preguntas. Muchas gracias. En el 7º bloque del Congreso Nacional ACOM y estoy muy contenta porque tengo aquí a 3 de las personas que más conocen de la enfermedad y del tratamiento farmacológico de la osteoporosis en el mundo. Y ellos son, en orden de presentación en este bloque, el doctor Michael McClune, el doctor Serge Ferrari y el doctor David Kendler. ¿Cómo están ustedes, doctores, hoy? Oh, thank you. Very good, thank you. No. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ok, está muy bien. El doctor Ferrari quiere practicar su español, entonces vamos a ver si al final de las preguntas ya las contesta todas en español. Y tenemos muchísimas preguntas. Como sus presentaciones fueron muy específicas, las preguntas las haré a cada uno de ustedes diciéndoles para quién son. Y empecemos con el doctor McClune. Nos preguntan, quisiera su opinión sobre esta situación. Anabólicos seguido de denosumab, ¿por cuánto tiempo se usan, modulan y qué hacer al suspenderlo, considerando la bien conocida pérdida de densidad mineral ósea después de suspender denosumab? So, the question about how long... La pregunta sobre cuánto tiempo se deben utilizar los anabólicos obviamente es muy clara. Romosozumab se utiliza durante meses con teriparatida 18 a 24 meses y se puede prolongar durante más tiempo y luego si el paciente
Si al final de cualquiera de los esquemas anabólicos es muy importante que el paciente haga una transición a uno de los medicamentos potentes de antirremodelación. En el caso de denosumab, una vez que ya inicia con denosumab, los problemas son los mismos que si el paciente ha iniciado denosumab como su terapia inicial. Como lo hablaremos más adelante, no hay un límite de tiempo para el uso de denosumab, entonces tratamos al paciente de manera continua. La osteoporosis requiere una terapia de por vida. Si suspendemos el denosumab, hay un efecto rápido, y si por alguna razón se suspende el denosumab, es necesario para impedir la pérdida rápida de densidad mineral ósea y la pérdida rápida de la protección contra fracturas vertebrales. Excelente, es excelente, profesor. Y ahora vamos al otro lado de la situación, y es en el caso de que yo no suspendiera el denosumab y tuviera 10 años o más de tratamiento de denosumab. Doctor Ferrari, eso es específicamente lo que nos preguntan. Uso de denosumab por más de 10 años. Evidencia, conceptos. Well, like Mike just said, Como lo acaba de decir Mike, no hay evidencia de que tengamos que limitar el uso de denosumab a 10 años. Utilizamos los bisfosfonatos en algunos pacientes hasta por 15 años. Allá hay un estudio de 3 años al respecto. No hay razón para suspender el denosumab sencillamente porque se haya llegado a los 10 años, a menos que no haya mejoría de la densidad mineral ósea, o como yo dije en mi charla, hayamos llegado a la situación ideal, a la meta, a una densidad casi normal, en donde no hay fracturas durante varios años. Entonces ahí podríamos pensar en suspender el denosumab, tomando en cuenta todos los factores, obviamente, como lo acabamos de mencionar, el efecto de rebote, como lo mencionó Mike, puede llevar a que se pierda la densidad mineral ósea. Yo en los de 80, 85 años los mantengo el denosumab de por vida. Ahora sí son más jóvenes, al llegar a los 10 años, si la densidad mineral sigue aumentando y no están en el rango de osteopenia leve, seguimos, y si todo marcha bien, entonces sí tenemos que pensar qué bisfosfonatos, si es Fosamax, alendronato, combinaciones. Yo no sé que tengamos la receta perfecta todavía, pero sí se necesitan por lo menos durante un año los bisfosfonatos en caso de que se decida suspender. Doctor Kengler, tengo varias preguntas para usted de romosozumab, pero tomando la idea del doctor Ferrari de adultos mayores de 90 años, en donde los estudios no tienen toda la evidencia como en personas más jóvenes, les quiero preguntar al doctor Ferrari y al doctor McClune algo que nos escriben en el chat. Pacientes mayores de 90 años conociendo que la evidencia de los fármacos no es tan grande. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Hasta cuándo se sigue tratamiento? ¿Cuándo se considera suspenderlo? El doctor McClune y el doctor Ferrari en el orden que quieran. Yo voy a comenzar por decir que no hay edad en donde no se deba considerar tratamiento. Yo, a medida que envejezco, veo que eso es todavía más importante. Entonces hay situaciones, claro, si el paciente tiene demencia o está postrado, podría uno tomar la decisión de no tratar, pero sabemos que con la mayoría de nuestros medicamentos, la reducción de riesgo de fractura ya se manifiesta al cabo de 6 meses, 12 meses de iniciar la terapia. Si la esperanza de vida del paciente es de 2 o 3 años, hay un verdadero beneficio en tratar a los pacientes que tienen alto riesgo de fractura. No queremos que al final de la vida
tengan una fractura vertebral o de cadera que les afecte su calidad de vida. Entonces, el paciente más anciano en el estudio Rososumab tenía 90 años, pero no hay evidencia de que haya una diferencia en la respuesta en función de la edad. Entonces, David, Serge, comentarios. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero que todo, la edad no significa nada. En esa edad es la edad biológica y como lo decía Mike, si es una persona postrada, con demencia, con muchas limitaciones físicas y corta esperanza de vida, es diferente de la situación de una persona de 90 años que sigue subiendo montañas y camina 3 horas con ayuda por la montaña. Ahora, con respecto a la eficacia antifracturas en general, nosotros publicamos recientemente una metaregresión en el BMJ en donde estratificamos los antirresortivos por un lado, los anabólicos por otro lado, y los clasificamos de acuerdo a la edad media de los pacientes en el estudio, y no hay ninguna evidencia de que la eficacia antifractura disminuye con la edad. Con ninguno de los fármacos disminuyen con la edad, y como decía Mike, los fármacos funcionan a cualquier edad, y para los antirresortivos quizás son más eficientes a mayor edad, y no hay razón para suspender solo con base en la edad, sino con base en el contexto y la edad biológica del paciente. Yo estoy también de acuerdo, y cuando yo hablo con pacientes adultos mayores, no les hablo solamente de las fracturas, que son un concepto médico, les hablo acerca de la calidad de vida que van a tener después de una fractura, y es claro que las fracturas de personas más jóvenes muchas veces se traducen en mejores desenlaces que en personas de edad mayor, y sabemos que la morbimortalidad después de una fractura aumentan con la edad, y ese es un buen argumento para nosotros, para no retener la terapia. Nosotros podríamos recortar de la lista de pacientes algunos medicamentos, pero si tienen 6 a 12 meses de esperanza de vida útil, entonces la terapia para osteoporosis se debe mantener, o se puede incluso iniciar. Aparte de eso, si no le damos tratamiento a los adultos mayores, estaríamos realmente fallando en nuestro deber. Como geriatra sonrío porque para mí es un gusto escucharlos hablar de tratamiento y pacientes adultos mayores, y me voy a permitir hacer una conclusión en este momento, y es que la edad no es la que limita el uso de las terapias, en este caso en las terapias con osteoporosis. Lo que nos hace pensar hasta dónde llegar en las terapias es la discapacidad severa, la esperanza de vida cortada por una enfermedad terminal, que podría ser una demencia avanzada, pero en ningún momento de la edad por sí como número se convierte en una toma de decisión. Y me llama la atención cuando hablamos de los antirresortivos y su excelente respuesta en adultos mayores, porque si nos vamos a los fenómenos de la osteoporosis asociada a envejecimiento, uno podría pensar que solo sería terapia formadora o sería una excelente idea empezar solo terapia formadora, pensando en que hay una alteración de la diferenciación del osteoblasto y que hay otros fenómenos ligados a la inmunidad celular que afectan al osteoblasto, y que si bien hay alteración del osteoclasto, pues uno pensaría más que el osteoformador. Entonces es muy interesante, es una forma de reflexión para no quedarme atrás adquiriendo todo este conocimiento. Y tengo varias preguntas de Romosozumab. La primera, doctor Kendler, ¿existen estudios que muestren predictores clínicos de la respuesta con Romosozumab, de la eficacia con Romosozumab? Nosotros utilizamos los marcadores de recambio óseo y de densidad para monitorizar la eficacia del tratamiento a corto plazo,
en lugar de esperar que se produzcan fracturas. Hasta donde yo sé, no hay estudios con respecto a cambios de los marcadores de recambio óseo con eficacia de los estudios. No hay estudios publicados, pero uno podría presuponer que si hay una mejor respuesta a recambio óseo en términos de los marcadores de formación ósea, la fosfatasa específica de formación ósea, podría uno tener una mejor respuesta a densidad mineral ósea y quizás un mayor aumento de la resistencia ósea, pero hasta donde yo sé no se han publicado esos estudios. Aparte de eso, se mencionó que la edad no es un marcador de eficacia. La severidad de la osteoporosis no es un marcador para eficacia relativa del romosozumab, y creo que a nivel individual, si pensamos en la variabilidad de los marcadores que utilizamos de recambio óseo o de densidad mineral, puede ser difícil determinar las diferencias en respuesta a recambio óseo entre los pacientes individuales, mientras que los marcadores de recambio óseo sí son buenos y útiles para mirar grupos de pacientes. Entonces no conozco forma de predecir antes de iniciar la terapia o después durante el seguimiento de los pacientes con romosozumab de formas de predecir la respuesta. Creo que un comentario en cuanto a predictores de respuesta: hay estudios de pacientes previamente tratados con bisfosfonatos versus los que no han sido previamente tratados, y eso ciertamente es predictor de respuesta de densidad. Si se ha recibido un bisfosfonato previo, como el estudio Structure, habrá menos impacto sobre la densidad mineral ósea en comparación con los pacientes que son naïf al tratamiento antes de iniciar el romosozumab. Y el doctor Ferraris nos mostraba que tan alta es la densidad mineral ósea en la cadera y que tanto sube esa densidad es predictora para fracturas, y es diferente de mirar el porcentaje de aumento, pero el nivel de densidad de la cadera lograda con la terapia predice el riesgo de futuras fracturas. Muy bien. Muchas gracias. Estamos en Latinoamérica, entonces aquí hay preguntas de interés para los médicos de Latinoamérica y preguntan: romosozumab en el frame no demostró disminución de fracturas de cadera, lo que fue más llamativo en población latina. Se divide, esa es la introducción, se divide en dos preguntas. ¿Podríamos decir que no hay evidencia de que en nuestra población latina el romosozumab prevenga estas fracturas? ¿Existirían características clínicas que predigan que un paciente determinado sí tenga prevención de fracturas de cadera? Bueno, esto es más parecido al anterior, pero la primera es interesante. ¿Qué pasa con nosotros los latinos? ¿A qué atribuyen lo que sucedió en los resultados de los latinos? So I can take that. Yo tomo esa pregunta. Si se hace un estudio en pacientes que no van a tener muchos desenlaces, es difícil demostrar significancia. Hay que tener un número suficiente de eventos para mostrar reducción significativa. El frame se reclutó por criterios de densidad mineral ósea, y los criterios de densidad mineral ósea permiten que entre una población de un riesgo relativo menor, es decir, con menores fracturas y en particular menos fracturas de cadera. Entonces no sorprende en una población en donde las fracturas de cadera no ocurrieron en números significativos que no haya una diferencia significativa entre el placebo y el grupo de romosozumab. La razón para reclutar poblaciones de bajo riesgo en los estudios clínicos es ética. No se puede en un ensayo con placebo tener una población de alto riesgo que se exponga a un placebo. Y entonces, si tenemos una población de alto riesgo como la población del ARCH, necesitamos un ensayo con un control que sea activo, y ese ya es un estudio más difícil de reclutar, porque no tiene un brazo de placebo para demostrar eficacia. En particular, la población hispana, latina,
reclutada por densidad, por criterio de densidad mineral ósea, debería tener un FRAX mucho menor que, por ejemplo, la población europea o norteamericana. Entonces, bien puede ser que la densidad ósea en los pacientes latinos del estudio FRAME haya indicado incluso un riesgo menor de fractura. De ahí la incapacidad de demostrar la eficacia antifractura en fracturas de cadera en la población hispana, pero no podemos decir que no funcione el agente en la población hispana. Uno lo que tiene que hacer es adaptar la terapia para quienes están a mayor riesgo, ajustar la terapia para lograr unos desenlaces de eficacia. Gracias. Voy a señalar algo, no puede uno prevenir lo que no pasa, lo que no está sucediendo. Entonces, una población de muy bajo riesgo, en donde el riesgo de fractura es muy bajo, como dijo el doctor Kendler, es muy difícil demostrar eficacia antifractura. Ellos, ya los datos del FRAME no implican o no dar a entender que las personas de América Latina no respondan al romosozumab o que no sea efectivo en reducir el riesgo de fractura de cadera. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mis colegas han dicho y reitero que no hay nada específico acerca de ser suramericano y que no responda esta población al romosozumab. Todo está determinado por el riesgo basal más bajo, y cuando hicimos el análisis post-hoc del FRAME estratificando por el FRAX basal, la población suramericana estaba a la izquierda con una probabilidad muy baja de fractura en comparación con el resto del mundo que se encontraba a la derecha, con el mismo riesgo promedio en la base. Entonces, el puntaje T promedio basal en la población suramericana de pronto se subevaluó por el rango de referencia que era inadecuado. Teníamos un puntaje T de 2.5 para toda la población, pero para la densidad mineral ósea para la población latinoamericana era mejor, y los factores morfológicos ambientales también son diferentes. Entonces significa que para tener la eficacia máxima del romosozumab en la población suramericana es dirigirlo a pacientes no con una densidad mineral ósea más baja, sino para los pacientes de más alto riesgo de fractura, es decir, fracturas previas, una FRAX alto, edad mayor. Esa es la lección que nos deja el FRAME. Es decir, no se arregla lo que no está dañado, como dirían las sabias mamás, sino lo utilizamos en los que realmente lo necesitamos. Hay varias preguntas acerca de eventos adversos en romosozumab, de eventos cardiovasculares. La primera es, ¿qué debe hacerse con una paciente que durante el tratamiento con romo desarrolla un evento cardíaco como infarto de miocardio o un stroke? Lo retira, espera que pase el evento, vuelve a aplicarlo. ¿Cuánto tiempo pasaría después de que pudiera volver a utilizarlo en esta paciente que fuera de muy alto riesgo y se beneficiaría de este tipo de terapia? Alguien dice, la medicina no es fácil de la práctica. Start again. That's my point of view. But it's very empirical. Sorry? Again, please. Otra vez, por favor. I would stop. Yo lo suspendería y no lo reanudaría nuevamente. Ok. Pero eso es muy empírico, ¿no? Es mi propia opinión. Yo haría lo mismo. Yo creo que es arriesgado una paciente con evento cardiovascular o cerebrovascular tendrá mayor riesgo de otro evento posteriormente. Entonces, continuar con el medicamento es invitar a que culpen al medicamento por los eventos cardiovasculares. Yo le diría a la paciente que la mayor respuesta a recambio óseo en términos de efecto anabólico ocurre después de la primera inyección. Entonces, si han tenido 2 o 3 inyecciones, bien probablemente habrán tenido ya un beneficio anabólico, y seguir con un antirresortivo les daría un beneficio anabólico y una eficacia antifractura, pero no seguiría con romosozumab y no lo reanudaría para nada.
Ok. Hay una pregunta aquí. Un paciente que ha recibido 4 dosis de ácido zoledrónico, ¿qué alternativa secuencial sería la mejor para cada uno de ustedes? I'll start. If a patient Yo voy a comenzar. Si el paciente ha recibido 4 dosis de zoledronato a intervalos anuales, no estoy seguro de que necesiten nada en particular durante un tiempo. Una dosis de ácido zoledrónico tiene un efecto muy prolongado. Si el paciente permanece a alto riesgo de fractura, yo pensaría en cambiar la terapia después de 3 a 5 años de bisfosfonatos. Sabemos que no hay mayor beneficio adicional. La densidad mineral ósea no seguirá aumentando, el riesgo de fractura no seguirá bajando y a medida que se prolonga la terapia, entonces el riesgo de fracturas atípicas se vuelve un problema. Entonces yo personalmente pienso que ningún paciente debe estar con bisfosfonatos durante más de 4 o 5 años a la vez. Si están a bajo riesgo, pueden tener una vacación, y si son de alto riesgo se pueden cambiar a denosumab o un formador de oso. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Mike. Y yo también estoy de acuerdo. Yo no creo que alguno que le diga tenga que sentido. No, doctor Mike, por favor, alguno que le diga, somebody got to say no to Dr. Mike, please. Okay, doctor, sorry, Dr. Kendler. Sorry, Dr. Kendler. Yo infortunadamente no voy a contradecir a Mike. Estoy de acuerdo con él. Después de estar con bisfosfonatos 3 a 5 años, si no hay alto riesgo, es buena una vacación. Si es alto riesgo, es el momento de pensar en cambiar a una gente que no tenga retención esquelética de largo plazo que tienen los bisfosfonatos. Y también podemos ver una ventaja de más aumento de la densidad si se cambia a una terapia anabólica o a denosumab. A veces el costo es un problema, y sí, se vuelve un problema, pero también en pacientes de más alto riesgo, que para quienes no es asequible la terapia más costosa, una vez que ya han llegado a 5, 7, 10 años con bisfosfonatos, incluso el paciente de alto riesgo podrían tener una vacación de 1 año, pensando que probablemente la retención esquelética del bisfosfonato pueda llevar a persistencia del efecto por lo menos durante ese intervalo de 1 año, y después reiniciamos bisfosfonatos. Vamos con la última pregunta, y los pacientes que vemos no hacen los estudios ni estudian los libros, entonces presentan cualquier cantidad de complicaciones. Dice, una persona de 70 años completa 10 años con denosumab, ha logrado ganancia en densidad mineral ósea hasta llegar al rango de osteopenia, no ha tenido fracturas. Se decide iniciar terapia secuencial, pero ha tenido antecedentes de eventos adversos severos con zoledrónico que incluyeron uveitis. ¿Qué terapia sería la alternativa para cada uno de ustedes? Los pacientes no estudian los libros, ellos no saben, se complican. Es un chiste, pero la pregunta es seria. Esa es la realidad, no es que sea un chiste, es la realidad de la vida. El 50% de mis pacientes los trato yo con alendronato después de denosumab y zoledrónico, además, si lo necesitan, y la mitad de los pacientes que están con alendronato les va bastante bien, no tienen rebote después del denosumab. En los pacientes para quien puede haber una contraindicación al zoledrónico, ensayo el alendronato, y si no le funciona, probablemente reanudo el denosumab ya de por vida. Serge, ¿y cómo monitoriza al paciente con el alendronato? Con marcadores. Hacemos, si
CTX de cetometría periódicamente, y la decisión de agregar solendronato además del alendronato, si el CTX está por encima del rango premenopáusico, no, incluso por debajo, 350, 400, depende. Es un poco como una pendiente, es una pendiente, pero si a los 3 meses vemos, o a los 6 meses, pues claro, es un privilegio poder medir CTX. Yo me imagino que todo el mundo tiene acceso a esas mediciones de CTX, y si no pueden utilizar solendronato y no pueden utilizar marcadores, yo trataría al paciente con un modificador de la enfermedad, un TMAR. I'm sorry, perdón, con un modificador de la enfermedad, ¿nos puede completar esa última parte, esa última frase? No, denosumab. No, perdón, denosumab, es que utilicé el término TMAB, y confundí a la pobre traductora. Yes. Reumatologista. No sé. Perdón, no me metí con reumatología, disculpen. I'm sorry, yes. Por un momento, me asusté, dije, ¿en qué momento me perdí, por Dios? Profesores, ha sido... no hay problema, doctor Ferrari. Ha sido un gusto poderlos ver aquí. Nos habíamos visto en Barcelona cuando grabamos los videos, pero es un gusto poderlos haber tenido aquí. Lamentablemente tenemos que seguir con el resto de nuestro congreso, y bueno, con tristeza los voy a despedir. Espero que las personas que nos han acompañado hayan disfrutado tanto esta sesión como la disfrutamos nosotros que estábamos aquí. Muchas gracias. Okay, bye to all of you. Thanks for the invitation. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Que tengan un magnífico congreso. Muy bien. Doctor McLeod, espéreme un momento que le voy a escribir al chat.